Bueno, vamos a arrancar con la presentación y van escribiendo o al final hacemos las preguntas, ¿sí? A ver, ahí está. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el trastorno de ansiedad. Como bien decían, es un trastorno muy frecuente, ¿sí? En la sociedad de hoy eh, hay muchísima prevalencia. Si hablamos de trastorno, a mí siempre me gusta primero hablar de qué es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad per se no es algo patológico, ¿sí? La ansiedad es algo sano y adaptativo, ¿sí? Que a nosotros nos ha ayudado a evolucionar como especie, ya que la ansiedad nos preparó para la huida o para el ataque. Si ahí le están corriendo, corriendo un león y gracias a la ansiedad y al miedo probablemente en el mejor de los casos esta persona sobrevive, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos pasa hoy, ¿no? En la sociedad en la que vivimos? Estímulos que no son un peligro pueden despertar en nosotros una sensación de peligro inminente y activar muchísimo la mente y el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando una emoción normal y una emoción que nos favorece y nos ayuda para seguir viviendo se convierte en algo patológico, ¿no? Bueno, un poquito de esto vamos a estar hablando hoy y también voy a estar dando algunos tips para ver cómo lidiar con esta ansiedad de una forma más asertiva. Bueno, los trastornos de ansiedad son, de alguna forma, nosotros acá en Argentina decimos el término una bolsa de gatos, ¿sí? Hay varias enfermedades que son clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Hoy voy a hablar más que nada del trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno por ataque de pánico, que son los motivos de consulta más frecuentes. Sí, también está el trastorno de ansiedad social, el trastorno por fobias, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Nosotros los psiquiatras, ¿sí? Nos regimos de los manuales diagnósticos. Y dentro del DSM-4 y el DSM-5, sí que el 5 es como el más actualizado, hay cierta diferencia en la clasificación de los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, el TOC ya no es más un trastorno de ansiedad según el DSM-5 y se incluye en otra clasificación diagnóstica. Pero bueno, esos son como detalles que me gusta que los tengan en cuenta. Bueno, seguramente conocen a alguien, ¿no? O leyeron acerca del ataque de pánico. Sí, el ataque de pánico yo siempre digo que em, es como un trueno, es como un relámpago, irrumpe así, de un segundo al otro. Estamos bien y de repente nos activamos, ¿no? ¿Y qué empieza a pasar? Bueno, eso depende un poco de cada persona, ¿sí? Esta es la definición del DSM, justamente. Empezamos con palpitaciones, sudoración, temblores, miedos, miedo a morirnos, miedo a volvernos locos, miedo a desmayarnos, ¿no? Muchísimas sensaciones corporales que irrumpen, como si fuera un auto BMW de 0 a 180, ¿sí? Súper intenso. Dura poquito también, así como viene como una gran tormenta y se va muy rápido, como una tormenta tropical, por ahí allá en México tienen esas tormentas así muy fuertes y que desaparecen muy rápido. Pero cuando desaparece el ataque de pánico, la persona queda, no sé si alguna vez les pasó, queda agotada, ¿sí? Queda realmente muy cansada. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí? La mayoría de las personas, la mayoría, no consultan per se por el ataque de pánico, ¿sí? ¿Por qué consultan? Porque después del ataque de pánico quedan con tanto miedo que empiezan a tener ansiedad anticipatoria y conductas evitativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo este ataque de pánico lo tuve en un colectivo, después digo, no, el problema es el colectivo y no me voy a subir a un colectivo. Entonces, por ahí pido que me lleven, o por ahí empiezo a no ir a determinados lugares. O si yo tuve el ataque de pánico en una fiesta, no voy a la fiesta. Entonces, todas estas conductas evitativas hacen que la persona se empiece a aislar, ¿no? Y que empiece a perder muchísima calidad de vida. Y por estas conductas generalmente es cuando consultan, ¿sí? Generalmente, y lamentablemente las personas consultan bastante tarde, ¿no? No todos, ¿no? Pero cuando ya están como muy aislados y cuando todos estos síntomas son muy fuertes, ¿sí? Entonces tenemos como este círculo donde tenemos el ataque de pánico, la ansiedad anticipatoria, entonces yo tengo una gran lupa puesta en el cuerpo y si de repente yo tengo que correr el colectivo, el corazón me empieza a latir más rápido, yo ya empiezo a imaginar que este latido más rápido es porque me va a venir un ataque de pánico y ahí lo desencadeno, ¿no?
Eh, Así que bueno, después vamos a hablar un poquito de qué herramientas podemos tener para poder lidiar con esto y que la persona se anime a enfrentar otra vez estas situaciones, ¿sí? Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada. La gran diferencia entre el ataque de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada es que la ansiedad generalizada es algo más crónico y, para decirlo a grandes rasgos, son personas que están todo el tiempo preocupadas. Todo el tiempo preocupadas, todo el tiempo imaginando escenarios catastróficos, ¿sí? Siempre pensando lo peor, siempre pensando el peor desenlace, imaginándose todos los posibles desenlaces. Y toda esta ansiedad obviamente repercute muchísimo en el cuerpo, ¿sí? Esto es un resumen de la clasificación diagnóstica, ansiedad y preocupación que se asocia a 6 síntomas: inquietud, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones en el sueño. Influye en la parte física y en la parte psíquica, ¿sí? Y que por supuesto provoca un malestar que interfiere en el trabajo, los vínculos, en las áreas más importantes del individuo, ¿sí? Bueno, estos son los criterios, nada más que para que sepan que están, nada más, no es para que se los aprendan de memoria ni los leamos detenidamente. ¿Y qué sucede con los trastornos de ansiedad? eh, que son muy frecuentes, ¿sí? Se estima que el 31% de los adultos, de todos los adultos, en algún momento de su vida experimentan un trastorno de ansiedad. Pensemos en todos los que estamos acá, uno de tres, ¿sí? Uno de tres sería 33 casi. Es muy, muy frecuente, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de ser tan frecuente, solamente uno de cada cuatro accede a un tratamiento. Eso es lo que dice la OMS, ¿sí? ¿Y por qué se nos dificulta acceder? Bueno, primero dificulta el acceso a los tratamientos, por lo menos acá en Argentina, todo lo que es salud mental está colapsado, no hay turnos, hay muchísima demanda, más post pandemia, no sé si allá en México pasó lo mismo, falta de concientización, ¿sí? Estigma. Sí. Cuando yo estoy en el hospital y pregunto para psiquiatría, la gente por ahí mira para abajo, le da vergüenza, ¿no? Cuando sale de traumatólogo dice, para traumatología yo, para psiquiatría, tratamos de que no se note, ¿no? Y esto de que no se note, yo siempre digo que la psiquiatría viene, ¿no? Con un pasado de segregación, de violencia, ¿no? De que había poco para hacer, pocos fármacos. Piense que el primer antipsicótico apareció en 1960. Antes no sabíamos mucho qué hacer, hacíamos lo que podíamos, ¿no? Entonces, bueno, todo este imaginario social del loco hace que tengamos miedo de consultar. Por suerte cada vez menos, pero la realidad es que hay muchas personas sufriendo y que no nos llegan al consultorio. Yo siempre digo, el tema es que me lleguen, que me toquen la puerta. Una vez que me tocan la puerta, ya está, hay un montón para hacer, ¿sí? Lo más difícil es eso, que nos lleguen al consultorio. Bueno, el diagnóstico de todos los trastornos de ansiedad y específicamente el ataque de pánico se da por descarte y es clínico. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, sí o sí tengo que hacer un chequeo clínico, ¿sí? Está por ahí, si una persona lleva una guardia con ataque de pánico, por más que parezca ataque de pánico, ¿sí? Por más que tenga todas las características, sí o sí le toca hacer un electro a ver si realmente no se está infartando, ¿sí? Y un análisis de sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hipertiroidismo puede dar síntomas parecidos al ataque de pánico, la anemia también, y un montón de cardiopatías y cuestiones clínicas que, por supuesto, que pueden afectar nuestro cuerpo y afectar cómo reaccionamos. Entonces, con un chequeo clínico normal, ahí sí vamos a salud mental, psicología, psiquiatría, lo que sea necesario. No se olviden eso, ¿eh? Siempre por descarte es el diagnóstico. Pues muchas veces pasa que cuando alguien tiene algo psiquiátrico, ya siempre es algo psiquiátrico y también a las personas psiquiátricas les pasan cosas clínicas, ¿no? Entonces, siempre hay que escuchar a los pacientes. Bueno, ¿qué efectos tiene la ansiedad crónica, ¿no? La ansiedad patológica en el cuerpo? Un montón. Ahí ven. Gastrointestinales, cada vez se sabe más del eje intestino-cerebro, cada vez se sabe más bueno, de que la alimentación influye un montón, ¿no? Y tenemos el colon irritable y tenemos un montón de patologías gastrointestinales que están muchísimo asociadas al estrés y a la ansiedad.
enfermedades cardiovasculares, el aumento de presión arterial, también el aumento de colesterol, enfermedades respiratorias, alteraciones del sistema inmune, no sé si alguna vez les pasó, eh, que el exceso de cortisol nos ponemos nerviosos, cortisol, 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 hace que baje las defensas y nos enfermemos. A mí me pasaba mucho cuando estudiaba medicina después de los exámenes, por ahí me enfermaba. Cuando después de algún examen difícil me bajaba las defensas y me enfermaba. Alteración del sistema reproductivo, ¿cuántas veces han escuchado, no? Parejas que por ahí no pueden tener chicos y les dicen, bueno, es estrés, no, lo clínico está todo bien, se tienen que relajar, ¿no? Alteraciones del cerebro. Bueno, ahí están todas las alteraciones clínicas, son un montón. Realmente la ansiedad en algunos momentos nos rompe, ¿no? Así que tenemos que aprender a no pelearnos con ella, ¿no? A agradecerle que viene y tratar de reaccionar de esto de una forma más asertiva, más amorosa. Bueno, siempre trato de dar también un poco de terapia, de consejos, de que esto les sirva a ustedes, ¿no? Además de aprender. Entonces, ¿qué nos produce ansiedad? Eso lo sabemos todos, ¿no? El estrés laboral, los problemas económicos, los problemas familiares, la vida misma, ¿no? El tráfico. Allá en México es tremendo el tráfico, ¿no? Eso genera muchísima ansiedad, muchísimo estrés. Bueno, por el otro lado, ¿qué nos hace bien? ¿Cuáles son los ansiolíticos naturales? ¿A qué tenemos que apostar? Y yo realmente desde mi consultorio eh, es algo en donde le pongo mucho, mucho énfasis pragmático, no es dieta, ejercicio, es sentarse y ver qué deporte puede hacer el paciente, en qué momento del día, que cuando lo haga me avise, que me mande una foto, que me cuente, ¿sí? La naturaleza, ahora vamos a charlar un poquito más de todo, ¿no? Las mascotas, yo les voy a mostrar. Acá estoy dando la charla a UPA con mi gata, que la tengo tipo bebé, cuando atiendo la tengo a UPA. eh, y bueno, nos cuidamos mutuamente, ¿no? La gata y yo. Nos acompañamos. El sol, la tierra. Ahora vamos a ir charlando cómo el bienestar es una construcción y tenemos que trabajar un montón en nosotros y en hacer cosas que nos hagan bien para estar bien. ¿Sí? No se da solo el estar bien, hay que realmente eh, poner muchísimo. Yo siempre digo, así como trabajamos para ganar dinero, hay que trabajar en uno mismo para estar bien también. Bueno, ¿qué nos pasa con el deporte? ¿No? Creo que no hay especialidad médica que no diga, bueno, tenés que hacer deporte. Haces deporte, tenés que hacer deporte. ¿Por qué? Porque mejora todo. Mejora el estado de ánimo, liberando endorfina, serotonina, dopamina, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la serotonina. Nos hacen sentir bien, mejora el sueño, ¿sí? La mayoría de los pacientes que consultan por salud mental tienen alguna alteración en el sueño. La mayoría de las personas en general tienen alteraciones en el sueño, ¿no? Reduce los niveles de ansiedad, mejora la concentración, eh, trabaja valores como la constancia, el trabajo en equipo, la superación, la autodisciplina, mejora las relaciones sociales. Se habla muy poco de los vínculos del gimnasio o del deporte que uno haga y son relaciones muy lindas, muy sanas, de mucha fraternidad, de mucho compañerismo, ¿sí? Y yo siempre le digo a los pacientes, cuando tenemos algún problema, eh, laboral, familiar, lo que sea, piensen en ustedes mismos. Lo primero que dejamos de hacer es deporte, porque no tenemos más tiempo. Y ahí es el momento en donde al revés, más tendríamos que reforzarlo y más tendríamos que hacer deporte porque es lo que necesitamos para estar bien, ¿sí? Uno tiene algún problema y por lo general, salvo que sea algo límite, no deja de ir al trabajo. ¿No? Ahora tenemos un problema y lo primero que hacemos es dejar de ir al gimnasio, dejar de ir a correr. ¿No? Y me parece que estos mandatos que tenemos que tratar de cambiarlos y de incluirlo como, bueno, yo en el día de hoy necesito hacer algo de deporte para estar bien. ¿Por qué? Porque evolutivamente nuestros cuerpos no están diseñados para estar sentados en una silla todo el día. Evolutivamente, como puse en la primera filmina, había que correr, había que moverse, había que buscar alimento. Y nuestro cuerpo, nuestro genoma en ese sentido no cambió. Entonces, si nosotros estamos sentados en una silla, no vamos a estar bien. No hay forma.
¿sí? Entonces, de alguna manera hay que sentarse y meterlo en el organigrama, si se puede, del día y si no, por lo menos semanal. Bueno, naturaleza y salud mental. Súper importante. El sol, ¿sí? La vitamina D, no sé si allá en México se mide, acá se mide muchísimo y la baja de vitamina D puede causar síntomas de depresión también. Y ahora está como muy de moda esto de em, los bosques, los baños de bosques, una cosa así, en donde van a meditar a los bosques, donde abrazan a los árboles, donde están en la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos hace sentir bien. Cuando uno está en la naturaleza, trabaja en equipo, ¿no? Sociabiliza más. Piensen por ahí cuando están de vacaciones o cuando están en algún lugar al aire libre. Hay algo instintivo en donde sabemos que si estamos solos en la naturaleza, por ahí no sobrevivimos y que necesitamos estar en manada, ¿no? Eh, y bueno, nos hace sentir muy bien. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible eh, de fomentarlo. Yo siempre con mis pacientes hablo, bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? A dónde fuiste? Puedes ir a tomar mate al río, puedes ir a... nosotros acá por ahí lugares donde se puede cortar la calle y hacer deporte. Bueno, hay que incluirlo, sí o sí, en la medida de lo posible, más ustedes allá que tienen unos paisajes hermosos. eh, Hay que tratar de volver a los orígenes, ¿no? Mascotas, como les mostré a la mañana, para hace un ratito. eh, Disminuyen el sentimiento de soledad. Yo cuando tengo un paciente que adopta una mascota, internamente me pongo muy contenta, pues sé que va a estar mucho mejor, que va a estar más acompañado. No es lo mismo llegar a una casa vacía, ¿no? Que llegar y que alguien nos espere, ¿no? Parecen cosas pequeñas, ¿no? Y parecen detalles, pero el bienestar se hace de estos pequeños detalles, ¿no? De llegar y que nos espere alguien, poder hacerles mimos, ¿no? Que nos hagan compañía. Eh, Acá no lo anoté, pero por ejemplo, cocinarnos nuestra propia comida, ir a la verdulería, ¿no? Y tocarlo y cortar, no tanto delivery, ¿no? Esto de estar en contacto eh, con lo que hacemos y poder conectar con lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, las mascotas reducen el estrés y la ansiedad, reducen los síntomas de depresión, disminuyen el cortisol, aumentan la liberación de oxitocina. Amo yo la oxitocina, que es esta hormona que nos da como esta sensación de protección, ¿no? Los bebés los ponemos en el pecho y liberamos la mamá, y los niños, oxitocina a lo loco, ¿no? Y con la lactancia también. Todo lo que es contacto físico es oxitocina. Y, bueno, volvemos a lo mismo, lo necesitamos evolutivamente. Necesitamos piel para sentirnos protegidos, necesitamos un abrazo. Mejoran la vida social, ¿no? Porque por ahí van a la plaza y charlan con otros que tienen los mismos perros y se hacen amigos o se unen a grupos de determinada raza, ¿no? Aumenta el sentido de responsabilidad, las rutinas, hay que sacarlo a pasear, hay que llevarlo al veterinario, ¿no? Mejora la autoestima. Y yo siempre cuento que acá en Argentina, no sé, allá en México está TOACA, que es la terapia ocupacional con animales. Eh, que tiene muchísimo, un efecto muy, muy positivo. Generalmente se usan perros y también caballos, y los caballos más que nada en niños. Y los efectos que tienen son maravillosos, maravillosos. En el Moyano, cuando yo hice la residencia, estaba Toaca con los perros y yo pedí permiso y llevaba a mi perro. Y la verdad que fue mágico poder trabajar con las pacientes y mi perro es realmente hermoso. Bueno, alimentación, un poco les decía esto, ¿no? De que nos cocinemos, que compremos nuestras propias verduras, que las elijamos, que hagamos amigos del verdulero, ¿no? Poder cocinar con música, está todo esto del mindfulness, ¿no? Cuando uno cocina, pensar en lo que está cocinando, cuando uno come, conectar con lo que come, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos que evitar? Por supuesto, cafeína, alcohol, azúcares refinados, carbohidratos refinados, alimentos ultraprocesados, nos ponen pum para arriba, nos generan una ansiedad tremenda los ultraprocesados, y que sí hay que consumir lo que todos ya sabemos, ¿sí? Sé que no estoy trayendo soluciones mágicas, lo que estoy trayendo es lo que sabemos que funciona
desde la evolución, ¿no? A lo largo de toda nuestra humanidad, lo que más funciona siempre es lo más simple, ¿no? Frutas, verduras, carnes, melisa, cúrcuma, todo lo natural que podamos, el té de tilo para dormir, ¿no? Todas estas cuestiones. Bueno, como detalles, ¿no? Esto es lo que yo siempre decía, trabajar para tener vínculos saludables, ¿sí? Por ejemplo, si yo invierto todo en mi trabajo y tengo un problema en el trabajo, se me derrumba el mundo, ¿no? Si mi única motivación en mi vida es mi pareja y tengo un problema de pareja, se me derrumba el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más saludable? ¿Sí? Que podamos invertir un poquito en todo, ¿no? Un poquito en el trabajo, pero que no sea en todo nuestro mundo, ¿no? Un poquito en nuestra pareja, un poquito en nuestros hijos, en nuestros amigos, ¿no? Ir construyendo muchos vínculos y muchas redes. Mientras más redes de apoyo, de contención tengamos, eh, menos nos vamos a caer, ¿no? Y si nos caemos, más nos van a poder sostener. ¿Sí? Entonces es muy importante dedicarnos esto, a invertir en vínculos, ¿sí? En cosas que tal vez uno no las piensa como productivas o en cosas que por ahí uno no las piensa como eh, esto, que, ¿no? Que sea productivo, que sirva, que me dé plata, que sirva para algo. Bueno, yo muchísimo trabajo con los pacientes esto de, hagamos algo que no tenga mucho sentido, simplemente por el hecho de disfrutarlo, ¿sí? No porque vaya a ser, no sé, un super deporte, un super negocio, un super músico, una super huerta. Vamos a hacer algo para disfrutarlo, nada más, ¿sí? Que no tenga mucha productividad de fondo, ¿sí? Mientras más ocioso sea, mejor. Pues estamos en una sociedad del rendimiento, ¿no? Y de la productividad. Y poder hacer una pausa es tan importante, ¿no? Para nuestro bienestar y tan necesario. Bueno, menos reloj, ¿sí? Menos correr, en la medida de lo posible, ¿eh? Siempre en la medida de lo posible. Menos celular, sabemos el efecto ansiogénico de las pantallas, especialmente en niños, pero también en adultos, ¿no? Las pantallas son dopamina, 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 dopamina. Eh, TikTok, mientras más cortito el video, más se libera dopamina y la dopamina es altamente adictiva. Entonces, después, ¿qué pasa cuando hay tanta dopamina circulando? Se produce un down regulation, ¿sí? El cerebro dice, hay demasiada dopamina, vamos a bajar los receptores. Entonces, después no disfrutamos con cosas que antes disfrutábamos, ¿sí? No sé si alguna vez les pasó. Hay como un aburrimiento, ¿no? Como un letargo, lo suficiente son las pantallas. Y estoy con el scrolling, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, eso genera ansiedad pura, ¿sí? Ocuparse de plantas, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, si no podemos tener una huerta, podemos tener unas plantitas en el balcón, podemos regarlas, podemos hablarles, eh, podemos, no sé, decorar las macetas, ponerle lucecitas, lo que sea. Lectura, ¿sí? Earthing, grounding está tan de moda ahora, andar en patas, ¿no? En la tierra, y es tan importante, ¿no? Y hace también. Yoga, mindfulness, cada vez se ve más. Los efectos. Ahora, hace muy poquito me lanzaron unos papers del efecto del mindfulness en depresiones que no respondían a las psicoterapias, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito más de esto, pero cada vez más hay estudios de investigación que hablan de cómo el yoga y el mindfulness son buenísimas para todo lo que es la ansiedad, y son terapéuticas, ¿sí? Entonces, si lo podemos incorporar un yoga una vez a la semana, mindfulness, 10 minutos por día, cuando nos levantamos o antes de irnos a dormir, una meditación guiada, algo chiquitito. Si yo puedo hacer una meditación guiada 10 minutos a la mañana y 10 minutos a la noche, me cambia el día. Si quieren, hagan la prueba por una semana, te cambia el día. Cualquier aplicación, cualquier videito de YouTube, hay una diferencia significativa. Musicoterapia, no sé, allá en México acá se usa mucho en las internaciones, más que nada, y les hace muy bien a los pacientes, nos hace muy bien la música, y la música desencadena estados de ánimo, ¿no? Yo una vez escuché un musicoterapeuta que decía, eso no lo corroboré nunca,
que algunas personas decían que evolutivamente primero vino el canto y después vinieron las palabras, ¿no? Me pareció maravilloso, el ser humano, que primero empezó como cantando y que después vinieron las palabras. Y yo lo que siempre pienso cuando dijo eso y me quedó para siempre, es que yo agarro un bebé, no sé si a ustedes les pasa, y cuando me lo pongo al pecho, lo primero que me sale es cantarle, no hablarle, ¿no? Uno lo acurruca y le canta, ¿no? Hay algo de la música que emociona, que contiene, ¿no? Piensa en las películas, cómo la música determina todo, ¿no? El momento en donde uno está triste, el momento en donde uno se pone nervioso, el momento donde uno se enoja, ¿no? Y la música nos genera estos estados de ánimo. Entonces yo siempre lo trabajo mucho con los pacientes, esto de que, bueno, ponete música para relajar, armate tu kit, ¿sí? De qué música te hace bien, ¿sí? O qué música te relaja, qué música preferís para los momentos difíciles. Y esa es una muy buena herramienta también. Bueno, terapias psicológicas con evidencia científica, ¿sí? Acá, bueno, la que lleva la cabecera siempre son las terapias cognitivo-conductuales, ¿sí? Eh, Allá no sé si están muy de moda, lo que tienen las terapias cognitivo-conductuales es que tienen muchísima investigación que avala, ¿no? Su eficacia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Técnicas de respiración y relajación. Yo siempre les digo a los pacientes ya en la primera consulta, ¿no? Y lo hacemos juntos a veces. Vamos a hacer una inspiración fuerte y sostenemos el aire, ¿no? Y lo sostenemos un rato. Y después de 10 segundos, lo que sea, lo exhalamos. Y cuando hacemos esta técnica tan sencilla, ¿no? Y que se puede hacer en cualquier lado, fisiológicamente nuestro corazón empieza a latir más despacito, ¿sí? Y el cuerpo se prepara para relajarse. Esto lo saben los atletas, esto lo saben un montón de personas, que las técnicas de respiración son una aliada fundamental para la ansiedad, ¿sí? Así que siempre hay que tener en cuenta cuando hay problemas de ansiedad, ¿sí? O mal manejo de ansiedad, enseñar técnicas de respiración es darle un kit de emergencia, ¿no? Donde la persona de repente, opa, tiene más herramientas. Bueno, técnicas de exposición, ¿sí? Generalmente son exposiciones graduales. Se empieza por ahí con una exposición imaginaria, ¿no? Y después a ver, por ejemplo, si uno tiene ansiedad para volar, ¿no? Empezamos imaginando las situaciones, entonces se pueden hacer meditaciones guiadas con técnicas de respiración, después empezamos a ver videos de aviones, después empezamos a acercarnos al aeropuerto, llegamos, hablamos con la persona, ¿no? Y vamos como despacito hasta que la persona puede enfrentar todas estas situaciones. Las técnicas de exposición son súper importantes para poder acompañar a los pacientes, pues si no es como que no saben cómo, ¿no? Están encerrados, aislados, con conductas evitativas y desde lo pragmático hay que ayudarlos a volver al mundo. Bueno, psicoeducación, que la persona sepa lo que le está pasando, ¿no? Es súper importante esto. Y reestructuración cognitiva de todas las creencias erróneas, ¿sí? Y psicoeducación también de por qué hago lo que hago, ¿no? Yo cada vez que le explico algo a algún paciente, le explico el background, ¿sí? Si lo quiere saber, ¿no? De por qué estoy poniendo énfasis a tal cosa, de por qué sirve tal otra. Entonces la otra persona puede escucharlo y puede tomarlo desde un lugar distinto, ¿no? Bueno, esto que decían en mi presentación, que me formé en terapia de aceptación y compromiso y también terapia FAP, eh, que son técnicas muy lindas, que bueno, buscan otra relación con los síntomas negativos, que llamamos negativos, ¿no? Como por ejemplo esto de la ansiedad, no buscan erradicarla, ¿sí? Buscan aceptarla y aprender a lidiar de una forma distinta, conectando con los valores, ¿sí? Yo siempre digo, si yo me pongo nerviosa cuando doy una clase, ¿no? O hace poquito competí en una competencia deportiva, ¿no? Si yo me pongo nerviosa y quiero no estar nerviosa, ¿sí? Lo potencio. Es como poner una pelota bajo el agua. Quiero no sentir esto, quiero no sentir esto, quiero no sentir esto, quiero no sentir esto.
vas a ir con más fuerza, ¿no? En cambio, si yo logro entender que vino esta emoción y conectar con los valores, bueno, estoy nerviosa, pero voy a dar una clase y en el mejor de los casos las personas van a salir con herramientas y les va a ayudar y les va a servir. eh, y si estoy en la competencia, bueno, tiene que ver con todo lo que entrené, con todo lo que quiero construir, ¿no? Si yo puedo conectar con los valores, lo vivo distinto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la terapia de aceptación y compromiso? Acepta estas emociones, ¿sí? Entendiendo que son emociones normales y que vienen a enseñarnos algo o que vienen por nuestra historia, ¿no? Todos tenemos una historia y todos tenemos una mochila, ¿no? Y bueno, vienen por nuestra historia, vienen por nuestros traumas, vienen por nuestros vínculos más primarios, ¿no? Entonces, entender, bueno, em, a ver, por ejemplo, había violencia en mi casa, ¿no? Entonces tal vez algún portazo, ¿no? A mí me pone como una situación ya de alerta. Bueno, respiro y entiendo que tiene que ver con esto, pero que hoy estoy en una situación distinta, ¿sí? Y que hoy ya no soy una niña y no estoy desvalida y lo puedo vivir distinto, ¿sí? Entonces, poder aceptar las emociones y conectar siempre con los valores es una vuelta de tuerca que cambia muchísimo nuestra realidad psíquica, ¿sí? Bueno, y vienen muy de la mano la terapia basada en la compasión, ¿sí? La compasión como mecanismo de curación, ejercicios de meditación, usan muchísimo el mindfulness, los ejercicios de visualización para superar la crítica interna, ¿no? Yo siempre hablo de esto, ¿no? Jamás le hablaríamos al otro como nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, si a mi mejor amiga le echan del trabajo, yo voy a tener la visión más compasiva y la voy a tratar de consolar, le voy a decir cosas hermosas. Si a mí me echan del trabajo, ¿voy a ser tan buena conmigo misma? ¿O me voy a dar con un palo, ¿no? Como soy yo con mis errores, ¿no? Con las cosas que me pasan. Bueno, esto se recontra puede trabajar. Por supuesto que tiene que ver con nuestra historia. eh, por supuesto que es difícil, es mucho más fácil ser amable con nuestros perros, nuestras mascotas que con nosotros mismos, ¿no? Eh, pero se puede trabajar y es fundamental para poder acompañarnos en la vida, pues la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces las cosas no salen como nosotros queremos, ¿no? Viene el mundo a desordenarnos y eh, tenemos problemas y las cosas no nos salen bien o nos equivocamos. Entonces, bueno, tener una mirada compasiva con nosotros mismos. Compasión no es resignación y compasión no es quedarse en un lugar de inactividad, ¿sí? La compasión es un proceso activo, ¿sí? Siempre dan la imagen, por ejemplo, del bombero como compasión, ¿no? El bombero realmente se compadece tanto del fuego y de que puede haber alguien adentro que arriesga su propia vida, ¿no? Eso es la compasión, es lo que nos mueve a ser mejores, ¿no? Es un proceso sumamente activo y sumamente valiente, ¿no? Entonces, bueno, para eso hay que trabajar un montón, pero se puede, por suerte. Bueno, ¿qué pasa? Yo les decía que muchas veces llegan tarde los pacientes al consultorio, ¿no? Yo digo el efecto bola de nieve negativo, ¿no? Algo chiquitito se hizo un mundo, ¿no? Y en ese mundo, bueno, tenemos síntomas muy, muy floridos, muy fuertes, muy invalidantes, tenemos disminución de la calidad de vida, tenemos debilitamiento de los vínculos. Y también cuando empezamos un tratamiento, eh, yo siempre digo, es el efecto bola de nieve positivo, ¿no? Empezamos con un pequeñito cambio, que se repliquen los vínculos, que se empieza a replicar en uno y de repente las cosas empiezan a destrabarse un montón. Así que así como hay una bola de nieve negativa, hay una bola de nieve positiva cuando uno eh, trabaja para estar bien, trabaja para uno mismo, ¿no? La terapia como un momento de crecimiento personal, ¿no? Bueno, les hablé un montón de psicoterapias porque me encantan a mí y las psicoterapias. Me parece que un psiquiatra tiene que estar formado en psicoterapias, si no me parece que se queda muy corto. Así todo, yo medico muchas veces porque con las psicoterapias a veces no alcanza, ¿sí? O la medicación es por poquito tiempo, pero bueno, la realidad es que
necesitamos medicación cuando los síntomas son muy invalidantes. Sí, pues la persona le está pasando muy mal, está como prendida a fuego, ¿no? Hablando de los bomberos. Y en ese sentido, la medicación hace que uno pueda bajar los síntomas y que pueda trabajar todas estas cosas que si está tan mal, no puede salir de la cama, no puede salir de su casa, no puede hacer nada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la medicación psiquiátrica? Está llena de mitos, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes, yo no escuché a nadie que dijera, eh, pero la insulina me va a volver loca, pero la insulina va a ser para toda la vida. Esto pasa con psiquiatría, ¿no? Hay muchos mitos. ¿Cuál es? ¿Me va a dopar? Este es el primero, el top 10. Yo siempre les digo así, si vos estás dopada o dopado, es que yo hice muy mal mi trabajo. ¿Sí? La medicación no tiene por qué doparte, al contrario, la medicación tiene que ayudarte a que te puedas concentrar más, a que puedas rendir más, a que estés mejor. ¿Me va a hacer adicto? Nuestras medicaciones no son adictivas. El clonazepam sí es las benzodiazepinas, clorazepam, lorazepam, diazepam, alprazolam, todo lo que tienen PAM. Sí, eso sí tienen efectos que pueden generar dependencia, ¿sí? Y tolerancia, que por ahí cada vez necesito más cantidad para el mismo efecto. Vieron que por ahí hay algunos que dicen, lo tomo y es como agua. Bueno, por eso se trata de dar poco, ¿sí? Pero todo el resto, por poquito tiempo y poca cantidad. Todo el resto, antidepresivos, estabilizadores del ánimo, antipsicóticos, no son adictivos. Me va a engordar, la mayoría no. Algunos medicamentos sí pueden dar un poco de hambre. Así que cuando yo doy un medicamento que puede llegar a abrir el apetito, le aviso y tratamos esto de ordenar la dieta, ordenar el deporte y listo. Una vez que empezás es para toda la vida y no, yo diría depende del diagnóstico, como cualquier especialidad, como neurología, cardiología, ¿no? Infectología. Hay enfermedades más agudas y hay enfermedades más crónicas, ¿no? La medicación es para los locos. No sé, yo soy psiquiatra y todavía no vi ningún loco. O estamos todos un poquito locos, no sé. ¿Qué es la locura y qué es la normalidad? Tengo que poder solo. Este es tremendo. Y este es. Nos pesa tanto este, ¿no? Tengo que poder solo. Es tremendo. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Tanta exigencia. ¿Por qué tendríamos que poder solo? No, nadie puede solo. No venimos al mundo solos y necesitamos de un otro desde que el momento en que nacemos hasta el momento que morimos. Necesitamos de los demás. Así que tengo que poder solo, lo único que hace es generarnos más presión y lastimarnos aún más, ¿sí? Yo creo que está bueno esto de aceptar, pedir ayuda, que nos cuesta tanto, ¿no? Pedir ayuda y aceptar ayuda. Yo a veces yo les digo por ahí a las personas cuando se hacen grandes, ¿no? Bueno, la vida es una rueda, ¿no? A veces ayudamos y a veces nos tenemos que dejar ayudar, ¿no? A veces cuidamos y a veces nos tenemos que dejar cuidar. Y bueno, todos los que estamos en salud nos cuesta tanto dejarnos cuidar, ¿no? Porque como que tenemos el mandato de cuidar. Bueno, esto hay que trabajarlo un montón, ¿sí? Un montón, por nosotros y por nuestros vínculos, para tener vínculos saludables. ¿Me va a cambiar la personalidad? No cambian las personalidades, eso no se preocupen. Al contrario, que creo que las personas tienen una versión mucho más auténtica, porque antes estaba como todo teñido de la ansiedad, ¿no? Como si pusiéramos una témpera, ¿no? Roja, está todo teñido por una gotita y bueno, de repente, wow, aparecen otras cosas, ¿no? Cuando se van los miedos, ¿no? Cuando se va esta ansiedad que nos limitaba tanto. Bueno, no voy a poder pensar claramente, esto ya lo hablé y bueno, no es la idea, al contrario, uno piensa y puede tomar decisiones más asertivas. Yo cuando tengo un paciente muy ansioso y muy descompensado, lo primero que le digo es, este no es momento para tomar ninguna decisión, para nada. Que las cosas se calmen, ¿no? Es como la diferencia entre el árbol y el bosque, te estás perdiendo en un árbol. Con la medicación probablemente, sí, o con terapia, o con un tratamiento, vas a poder estar más tranquilo, vas a poder ver el bosque y vas a poder tomar una decisión súper asertiva. Si hoy tomas una decisión, te vas a mandar macanas, ¿sí? Eso es impulsividad pura. Bueno, ¿qué tratamientos tenemos para los ataques de pánico y los trastornos de ansiedad en líneas generales? Creo que me estoy extendiendo. Los inhibidores de la recaptación de serotonina se llaman IRS, ¿sí? Sertralina, citalopram, paroxetina, citalopram, fluoxetina.
Benzodiazepinas en el corto plazo, más que nada como rescate, ¿sí? Y eso tratamos de dejarlo rápido. Después pregabalina y quetiapina, y bueno, de rescate de las benzodiazepinas. Este videito siempre lo pongo, me encanta. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloquean la reabsorción de serotonina en las neuronas presinápticas. Entonces aumenta la serotonina disponible. Lo pongo rápido. Esa es una neurona, tan hermoso, con todas las dendritas, que son como pelitos, ¿no? Entonces sale el estímulo nervioso. Ahora van a ver qué pasa por el axón. Es una cosa maravillosa del cuerpo humano. Pasa por el axón, va viajando, va viajando, va viajando, va viajando. Y ahí libera la neurona presináptica, libera la serotonina, ese 5-HT es la serotonina, ¿no? Entonces la presináptica toca la de abajo, que es la posináptica. Esto ocurre normalmente, ¿sí? Entonces la serotonina toca la neurona posináptica y se reabsorbe, vuelve, ¿no? Sale, toca y vuelve. Esto es lo normal. ¿Qué nos van a hacer los IRS? ¿Sí? Ahí creo que van a salir ahora, van a tapar, ¿sí? Un ratito nada más la reabsorción. Van a bloquear la reabsorción. Entonces, la serotonina está más tiempo en la brecha, ahí está, en la hendidura sináptica, para que haga contacto con la neurona posináptica. ¿Lo vieron? Es maravilloso. Cuando estudié yo no veía este dibujito, me costó un montón más entender el mecanismo de acción. Divino. Bueno, a ver, ya estamos por terminar, así le puedo dar lugar a las preguntas. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Alteraciones gastrointestinales, se lleva todos los aplausos, generalmente es la más frecuente. Duran unos días, yo le aviso, no te asustes, sí, por ahí tenés diarrea, por ahí te duele la panza, por ahí estás con un poco de náuseas, por ahí puedes tomar algún protector gástrico. Cualquier cosa me escribís, con unos días debería irse, ¿sí? Dolor de cabeza, alteraciones sexuales, puede disminuir la libido, ¿sí? O algunos IRS pueden producir retraso en la eyaculación. A los varones les aviso para que no se asusten y les digo, algunos se ponen contentos, otros no. Eso depende de la persona, puede pasar o puede que no. Si es muy molesto, podemos bajarlo porque es dosis dependiente o podemos cambiarlo. Pueden llegar a producir alteraciones en el peso algunos y suelen ser transitorias y dosis dependientes. Hay un tiempo de latencia, sí, generalmente dicen 14 días, un poco antes hacen efecto. Entonces, hasta que empiezan a hacer efecto, porque el efecto es por acumulación, yo doy un poquito, yo no, las guías de tratamiento dicen que hay que dar un poquitito tal vez de clonazepam, como para que la persona esté más tranquila, hasta que hace efecto el IRS y ahí se retira. Y previene el ataque de pánico. El clonazepam, tengo el ataque, me calma. Los IRS hacen que uno no tenga ataque de pánico directamente. Y la duración de los tratamientos, aproximadamente entre 6 meses y un año. Si yo además de tomar IRS, hago psicoterapia, empiezo a hacer deporte y empiezo a construir, ¿sí? Todo lo que necesito para mi bienestar, probablemente se puedan retirar, ¿sí? Hacer todos los cambios de mi vida, todo lo que tengo que hacer para estar bien, bueno, probablemente se puedan retirar. Algunas personas se retiran y se sienten bien, otras se empieza a disminuir y vuelven los síntomas, bueno, ahí vuelvo a poner el IRS y vemos cómo lo manejamos. Bueno, lo que vengo diciendo, el bienestar es una construcción y hay que trabajar un montón en nosotros mismos, así que ojalá se lleven algo de esto en la charla y puedan hacer algo pequeñito, ¿no? Que llegue el final de la noche y diga, ¿qué hice para mí hoy? ¿Qué hice para estar bien hoy? Y se nos ocurran cositas y a la mañana poder decir, ¿no? ¿Qué voy a hacer para mí hoy? ¿Qué mimo me voy a dar? Eh, y me parece que si les queda algo de esto en la charla, yo ya me quedo feliz. Bueno. Muchas gracias por prestarme atención. La atención y el tiempo es un regalo muy valioso. Y bueno, vemos las preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por su valiosa presentación, su claridad, profundidad. Como se lo he comentado ya anteriormente, también esa sensibilidad para abordar cada uno de los temas que nos comparte. Al final no solo nos deja con nuevos aprendizajes, sino también con esas reflexiones sobre ese acompañamiento clínico que existe, pero en muchos casos también humano, ¿no? Como comentó, vamos a abrir este espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, que lo escriba en el chat, o bien pueda abrir su micrófono y comentarnos. Por ahí ya alguien nos había escrito, nos comentó una persona.
que se encuentra, dice, estoy con tratamiento, tomo duloxetina, preganalina, pero tengo obsesiones constantemente, me toco la cara o estoy en movimiento con las piernas, tengo que estar haciendo algo, no me sirve la relajación y meditación, me desespero mucho y me frustro. Eso comentó una compañera, Erika. Erika, sí, ahí te estoy leyendo. No sé si Erika, si estás ahí. Yo te diría, Erika, que no sé si Hola, has tomado. sí, sí, buenas noches. Sí, Hola, bombona, bombona, que no decaiga, ¿eh?